Hola, yo soy Majo y hace poco hice mi primera animación 3D. Pero primero, este es el primer video de YouTube que grabo así, mostrando mi cara. Y pues, a pesar de que llevo casi un año subiendo contenido más constantemente en Instagram y en TikTok, decidí hacer este formato, empezar a hacer videos en este formato más largo para poder explicar un poquito más de mi arte, de las cosas que hago, en lo que trabajo, entre otros. Así que pues este canal no va a ser solamente de dibujo y pintura, sino que me gustaría que fuese un poco más de creatividad y arte en general, por lo menos esto de animación 3D, capaz alguna manualidad o algún modelado con arcilla, algunas cosas, capaz algún diseño, sé que no sea directamente de dibujo, pues también me gustaría poder mostrarles el proceso por aquí. Pero pues obviamente el contenido principal va a ser de dibujo y pintura, que es lo que más hago. Así que bueno, me parecía la ocasión perfecta empezar a mostrar el proceso, hablarles un poco de cómo fue hacer mi primera animación en 3D en Blender. Para darles un poco de contexto, esta animación yo la hice con fines académicos. Yo soy estudiante de diseño gráfico y para una de las materias que vi, que se llama Fundamentos del Diseño Tridimensional, nos mandaron a hacer una animación en Blender. Cabe resaltar que era mi primera vez usando el programa, no sé nada de modelado 3D, mi computadora pues no era tan buena, por lo cual el proceso fue bastante complicado, pero aún así teníamos bastante libertad creativa en elegir pues lo que queríamos hacer. Podemos hacer prácticamente lo que quisiésemos, ya sea alguna animación para alguna marca, algún diseño de personaje, alguna animación un poco más compleja, puede ser incluso en grupo, pareja o individual, que fue mi caso. Decidí hacerlo sola para poder trabajar con mi personaje Fauna. Entonces, ¿quién es Fauna? Este es un personaje que yo creé ya hace un par de años para otra materia que vi donde hice esto. Básicamente su historia es que claramente es un ciervo, un cervatillo, al que le agregué este diseño de los cuernos, que no fuesen como cuernos normales, sino basados en esta planta que se llama orejas de Shrek, que hace tiempo yo ya había trabajado en un diseño parecido, en un momento en el que me obsesioné un poco con los ciervos y tenía justo esta planta, entonces se me ocurrió cómo fusionar eso y hice este dibujo de donde después le dio origen a este personaje. Pues no mucho más que eso, yo desde un principio, cuando lo creé, fue un personaje que me gustó muchísimo, entonces quería trabajar en otras cosas, hice un par de ilustraciones sobre él y pues cuando se me dio la oportunidad de hacer esta animación y sabía que podía trabajar con diseño de personajes, decidí aprovecharlo, pues que ya básicamente lo tenía creado. Para lo mismo había hecho pues las vistas que lo necesitaba para la vez anterior que lo había usado para otra materia. Pues de ahí surgió la idea para la animación y pues para empezar obviamente lo primero que hice fue un storyboard. Yo desde un principio, como sabía que no tenía los mejores recursos ni mucha experiencia para hacer esta animación, obviamente no quería que fuese algo tan complejo, tan detallado, y pues que lo que nos pedía la exigencia para la materia, obviamente pues al no tener una gran experticia, si trabajabas solo y no tenías muy buenos recursos, pues no tenía que ser algo necesariamente tan complicado. Así que decidí centrarme más en lo que era el modelado del personaje en sí, más que pues en una animación muy compleja para hacerlo. Entonces yo sabía que quería enfatizar varias cosas. Primero, el farol que tiene este bastón mágico. ¿Qué hace? ¿Cuál es el propósito? ¿Y por qué lo tiene? No lo sé. No he pensado mucho en la historia de este personaje. Sin embargo, cuando lo creé, pues sí tenía esto. Y me parece un detalle muy lindo que quise agregarle. Y pues se me ocurrió esto de que empezase quizás en la luz, de ahí fuese un poco para atrás, mostrase todo el personaje. Y pues por lo mismo yo sabía que no quería que estuviese solo flotando o hacerle un fondo muy complejo. Y pues desde hace un tiempo también me han gustado mucho estas flores, las Lily of the Valley. Pues yo tengo esta cosita de miniso que es una base muy parecida, y también viendo esta figurita se me ocurrió la idea de hacer pues esa basecita con las florecitas y eso para adornarlo, y que fuese más bien como una presentación de un art toy más que de un personaje vivo en sí, a pesar de que pues obviamente se mueve porque era necesario. Entonces bueno, una vez con eso listo, empecé ya por fin con el modelado. Abrí el Blender y sinceramente a mí lo que más me ayudó, yo me apoyé muchísimo en tutoriales, cualquier duda que tenía le preguntaba a Gemini, entre otras cosas, pero sin duda los tutoriales, esta lista de reproducción de Saturno23 y este tutorial de Marit Doodles fue lo que más me ayudó a la hora de crear este personaje. Veía un pedacito y lo iba haciendo, lo iba adaptando a mis cosas, etc. Realmente la parte del modelado fue un poco lo que más disfruté y a la vez más me frustró porque a pesar de que pues,
para algunas partes sí me podía guiar con el tutorial, había otras que me tocaba inventarlas, como los cuernos, no sabía hacerla con curvas, no sabía hacerla con cubo, al final la saqué a partir de un cubo. Yo no sé si esa era la mejor opción, pero un poco yo me iba inventando todo sobre la marcha, como iba viendo lo iba haciendo, y realmente fue una experiencia bastante chévere, la verdad. Sí me gustó. No fue mucho la parte más complicada. Ahí pues el programa no se me estaba trabando tanto. Aún mi computadora estaba resistiendo en este paso. Así que perfecto por esa parte. Ahora, lo único que no modelé yo fueron las florecitas, porque pues no encontraba un tutorial que fuese fácil, corto, en español, esto que yo necesitaba hacer, del tipo de floreta que yo quería. Así que pues el profesor me dijo que podía descargarla de internet. Pues, este fue el prompt que usé. Esto aquí se lo dejo para, bueno, darle sus créditos a la respectiva persona que hizo este modelo de las flores. Todo lo demás, unirlas al diseño, la base, la estructura, el palito, la hoja, eso sí, lo hice yo completamente, igualito que todo el diseño del personaje y todo el modelado, pero pues para darle sus créditos a la respectiva persona que lo hizo, también están en los créditos de la animación. Ahora, otro de mis procesos favoritos fue la parte de hacer las texturas, pero antes de hacer la textura había que hacer algo que fue absolutamente horrible, que fue hacer el mapa V, el V, no sé, el V Shading. Pero exacto, de eso sí me guié mucho del tutorial de Marine Doodles, que me ayudó muchísimo. ¿Qué pasa? Que con la parte del cuerpo me estaba complicando mucho, obviamente pues mi modelado era bien amateur, así que habían cosas que no coincidían, el mapeado después que lo hice se volvió un 8, por lo menos en la parte del cuerpo, como yo al principio lo había hecho duplicado, pues me quedó algo así que no cuadraba bien. Después cuando vi, sí, lo dupliqué bien y después me quedó peor. Pero bueno, eso pude resolverlo después de 1000 intentos, mucha paciencia y mucho todo. Por fin pude hacer lo que se viese mínimamente decente, y ahí sí pasé a la parte de hacer la textura, pintarla, que eso fue mi cosa favorita. Yo desde un principio sabía que no quería sacar como una textura descargada tipo piel de ciervo PNG, porque sí quería que fuese bien caricaturesco y pues mantuviese mi estilo y esa esencia que siento que lo caracterizaba mucho. Esa fue mi parte favorita, pero ya para esta parte sí se me estaba trabando mucho la computadora, así que cada pelito y cada pincelada tenía que esperar un momentico a que mi computadora pensase. Pero bueno, después de todo eso, sí, fue como quedó ya una vez con la textura aplicada, y pues sin duda eso fue de mi parte favorita. Ya con eso listo, pasamos a la peor parte de, creo que la mayoría de diseños de personajes, siendo que esto es una opinión bastante general, es el rigging. Eso sí, pues fue bastante prueba y error. Yo, a pesar de que pues mi animación él no hacía mover mucho, yo sabía que no hacía mover mucho, ni siquiera hacía mover de su base. Yo al principio no lo quería mover para nada, la idea era que solamente fuese una muestra del personaje, pero me pidieron que por lo menos moviese algo, así que bueno, sabía que tenía que generar esta animación de la cabeza, pero los ojos no los había conectado bien. Conectar las cosas con la cabeza para que todo se moviese bien era difícil. Aquí les estaré dando algunas imágenes de cómo fue todo, pero bueno, eso me costó muchísimo que todo coordinase. De hecho, como hice los brazos muy pegados al cuerpo, modelado, después hacer el rigging y que pudiese dar la vuelta, aparte de la forma del brazo era muy rara, entonces tuve que colocarlo de una forma muy específica para que diese esta ilusión de que estaba agarrando el bastón, pero obviamente no es la ideal, pero bueno, lo logré. Siento que resolví dentro de todo lo que pude. También obviamente pues un ciervo, la forma de la pierna no es como pues un humano normal, que bueno, muslo, rodilla y el resto de la pierna, sino que tiene como la rodilla para atrás como los animales. Entonces bueno, eso se complicó un poquito en la parte de la animación, pero que todo el rigging funcionase bien también costó un poquito. Bueno, ya en la animación esto fue la parte más tortuosa de todo, pero aún así la disfruté mucho. Tenía un problema muy grande, y es pues por lo mismo que he mencionado, que mi computadora no era tan buena, se me trababa muchísimo. ¿Saben qué? Pues obviamente la mayoría de programas de animación trabajan a 24 frames por segundo, y eso se puede modificar. ¿Qué pasa? Mi computadora se trababa tanto a la hora de hacer la animación que un frame tardaba como 10 segundos en pasarse de un frame a otro frame. O sea, la velocidad en la que yo lo veía era absolutamente lenta, así que básicamente lo tenía que hacer como calculando más o menos cuántos frames serían por un segundo. Yo al principio pensé que toda la animación, yo dije, eso no es tanto lo que voy a hacer, capaz eso en 16 segundos está. Entonces calculé más o menos eso a frames y eso fue lo que puse, pero a la hora de exportar quedaba todo como que súper acelerado. Entonces no, yo para ir viendo más o menos cómo iba haciendo la cosa, lo que hacía era grabar la pantalla, esperar un montón de tiempo. Imagínense, realmente yo lo había puesto en la cantidad de frames para que durase 16 segundos, y grabando en la pantalla era tan lento que eran
10 minutos de grabación de pantalla, lo que debería durar 16 segundos. O sea, era un montón lo lento que yo lo veía, y pues eso obviamente pues en la fluidez de la animación se notó. A pesar de que pues en edición, ya una vez exportado, corregí ciertos detallitos, pero aún así hubo cosas que pues al no poder verlas tan bien a la hora de hacerlas, pues sí quedaron un poquito raras, que capaz pudiendo haberlas visto directamente en la animación hubiese podido haber pulido mejor. Ya con la parte de la exportación, eso sí se lo pedí a una amiga con una mejor computadora que lo hiciese, porque ya tenía un poco menos de tiempo, ya nos íbamos acercando a la fecha de la entrega y obviamente mi computadora no iba a poder hacer eso rápido como yo lo necesitaba, así que sí le pasé el archivo a una amiga para que pudiese exportármelo, hacer el render, y ya una vez con eso listo pasé a la parte de la edición. Realmente fue lo que más disfruté, bueno, todo lo disfruté, ya eso lo he dicho mucho. Ya una vez con todo exportado, eso era solo como que picar ciertas cosas del video para pues ajustar las velocidades, como les digo, para que quedaran a una velocidad adecuada y un mejor ritmo, y pues yo lo hice en el programa DaVinci y pues me ayudó muchísimo mi novio con eso, porque yo nunca había usado el DaVinci. No fue mucho lo que hice, realmente fue exacto, recortar el video, acelerar velocidades, descargar los sonidos que quería que hiciese, por lo menos exacto, el sonido del pillito, el sonido del no sé qué, el sonido de que se está moviendo, el sonido de las luces blanquitas, etcétera, agregarle la música. Yo desde un principio sabía, eso sí que tenía claro, que la música que yo quería que tuviese era la de Tinkerbell, que me daba toda la vibra y yo... esa era la música que yo quería y esa fue la música que tuve. Y pues ya en la parte de la postproducción también tenía que agregar los créditos, sí los hice en CapCut y los exporté para allá y los agregué. Pues ya, a pesar de que fuese un diseño de personaje, sí tenía que incluir algo que fuese como un logo, una identidad, un título a lo que quería que hacer. Entonces hice esto de Fauna Studio, a pesar de que obviamente no es un estudio real, y pues como no iba a ser un logo real, sino no me fijé tanto en que fuese obviamente funcional, sino más estético. Yo quería que fuese lindo, así que me inspiré mucho de estos artículos que hace Lummeco, que fue pues la estética en la que me inspiré para hacer el mío. Y ahora sí, una vez todo listo, todo finalizado, todo puesto, todo bello, todo hermoso, todo exportado, esto fue el resultado que me quedó. Realmente la experiencia de hacer esto en Blender fue genial. Yo tenía mucho rato ya diciendo que quería aprender a usar el programa, pero obviamente si no lo he hecho antes puede ser un poco mucho abrir un programa y todas las funciones que tiene y todo lo que tiene, pero pues el haber tenido obviamente que hacerlo por el fin de la materia fue un gran impulso para realmente verlo, y sí me gustó bastante el proceso, sí lo disfruté a pesar de todos los inconvenientes del equipo que tuve, y siento que fue una gran apertura para yo poder seguir explorando más adelante con este programa. Y pues sí, me gustaría seguir haciendo cositas ahí, poco a poco, aprender más cosas, porque realmente lo que hice, exacto, como les digo, es muy básico, no se esperen la octava maravilla del mundo, se lo juro, pero bueno, dentro de todas mis posibilidades y para ser la primera vez, estoy muy orgullosa del resultado, y pues aquí quedó el resultado final. Espero que les guste. Bye.